De abrir nuestro espacio Hablemos Clara. Hoy en Buen Día recibimos a Agustín Acevedo Cánopa. Es psicólogo, crítico de cine, periodista y escritor. Heredó de su padre la pasión por el fútbol y colecciona camisetas. Bueno, y además fue futbolista profesional. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y vos? Bueno, feliz cumpleaños. Antes Ah, que nada. gracias. Bueno, Sí. te vi mirando con atención el móvil desde Doha. ¿Cómo viste todo? Ah, sufriendo un poco. ¿Sí? Sí. Yo siempre estoy acostumbrado a sufrir el fútbol. Para mí no, el disfrute es solo los 15 minutos después y después es esperar al próximo partido y siempre es así. Vos, Aún en el triunfo. Aún en el triunfo. Sí. Vos viviste más toda tu infancia de país en país y porque tu familia se trasladó por tu padre, por además uno de los más respetados jugadores y técnicos como Eduardo Acevedo. ¿Qué significó eso de ser nómade a raíz del fútbol, por culpa del fútbol? Bueno, yo ni bien nací me fui a La Coruña. Estuve ahí hasta el año y medio, creo, y después me fui a México, Guadalajara, y ahí estuve hasta hasta los 4, algo así, un poco más. Y entonces cuando vine a Uruguay era como un mexicano, básicamente. Hay videos en los cuales habló como un dibujito animado. No en español latino, pero algo así, una mezcla. Una enchilada metías. Sí, no, pero hablaba completamente mexicano. Y ni bien ahí al poco mi viejo se va a Japón a jugar al Toshiba. Entonces ahí es como que estamos en la duda si me llevaban o no. Entonces al principio como que Guadalajara estaba como en la idea más romántica de la felicidad familiar. Al principio no me gustaba Uruguay cuando era chico. Y después me pasó lo contrario, me empecé a adaptar a Uruguay y entonces siempre la idea de que poder irte te generaba como una sensación medio de desarraigo anticipado, ¿no? Uh-huh. Pero hoy en día al contrario, me gusta haber tenido esa infancia nómade. Pero me parece interesante porque además influye en tu literatura, porque tu literatura tiene múltiples miradas, tenés muchos abordajes. Bueno, empezaste por la poesía, Sí. ¿no? Sí, es raro lo de la poesía. Yo en realidad la poesía caí casi por accidente. Yo era como el protegido de Omar Prego cuando era chico. Me paro. Sí, Omar un capo era. Gran tipo. Y se acercó él a mí y entonces me acuerdo que María Angélica Petit, ella muy capa, ella se puso muy atenta conmigo y a ella le gustaba más la poesía que la narrativa mía. Y entonces cuando sacó su primer editorial, su primer libro fue el libro de poesía. Pero yo nunca me sentí del todo de poesía. Pero hoy en día lo pienso y cómo armo y escribo, lo pienso muy estéticamente. Es como que a veces frase por frase es como verso por verso para mí. Uh-huh. Entonces sería medio injusto decir que no tengo nada que ver con la poesía, ¿no? Agustín, ¿y qué pasa con el futbolista? ¿Era evidente que ibas a terminar jugando al fútbol con todo esto que hablábamos al comienzo? ¿Fue casualidad? ¿Lo tuyo era la psicología o termina siendo la literatura? Sí. Eso es bastante curioso. Yo creo que en el fondo siempre fui algo más vinculado a la literatura. La poesía, la psicología se dio medio por añadidura. Hay veces que siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuánto de la psicología te influye por la literatura? Y a mí me parece que es más como la psicología, la literatura me influye a la psicología, me parece, en algunos aspectos. Pero siempre estuve entre medio de esos puntos. Yo incluso con el fútbol, cuando era chico, como que a mí el fútbol me empieza a gustar a partir del año 94, con George Hagi en Rumania, que me hice muy fan. Y hasta ese momento a mí había algo que era que siempre como que preguntarme si me gustaba el fútbol. Por fútbol era como renegar una parte como de lo paterno, porque era como lo que me reducían a eso, ¿viste? Yo desde chico me pusieron de zaguero sin que me preguntaran absolutamente nada. Y siempre me encaraban por ese lado y como que en un momento había una rebeldía con respecto a eso. Pero después con el tiempo lo empecé a incorporar y al contrario, es como abrazo mucho eso. Y bueno, llegaste a jugar, me consta, porque además tenemos amigos comunes que en Sudamérica fuiste una estrella. ¿En Sudamérica? ¿Sudamérica no fue en Sudamérica? No, ahí no. Es una mezcla ahí. No, yo jugué con Agustín Lucas, que jugó en Sudamérica. Claro, y ahí hicimos un perfil a dos voces con Agustín. Y con Agustín pasa algo muy raro, que era que el padre de Agustín fue mi maestro en la escuela y fue un maestro muy importante para mí.
Y después jugamos de zagueros con Agustín en mi liceo, pero no, nunca llegué a jugar. No, en Sudamérica jugó Agustín y sí, salió, lo ascendió. Lo ascendió. Lo ascendió, sí. Y bueno, mi padre también jugó en Sudamérica, entonces había una serie de espejos superpuestos ahí, como muy interesantes. ¿La literatura no terminó siendo una suerte de refugio por toda esa cosa nómade que hablábamos? Puede ser. Nunca lo pensé por ese lado, pero fue algo medio progresivo la literatura. Fue como vaivenes. No sé, cuando yo era chico tuve un momento muy literario, muy de leer. Después en un momento me volqué más que nada a otros intereses. Y recién resurgió muy fuerte de vuelta a los 16 años, más o menos. Y ahí sí, después de los 16 nunca más volví a dejar la literatura. Bien, no se te puede encasillar en ningún género en particular. Sí. ¿O vos te sentís...? No, género, no. De hecho, siempre cuando encaro los géneros, hasta como crítico de cine, ¿no? Siempre me gustan las cosas que le dan una vueltita de tuerca al género. No soy como un purista de géneros en absoluto. Este libro tampoco, es como... Sí puede tener referencias a otros escritores, pero Este libro es muy cinematográfico, este libro va a una velocidad impresionante. Realmente quería que hubiera esa sensación, además que hay el primer personaje, que es un tipo que tiene una verborragia muy intensa, lo pensaba muy cinematográficamente y quería que fuera un libro medio excesivo, entonces hay como muchas referencias a pasado, presente, futuro. Muchos personajes. Como que hay una intención de generar en el lector esa cosa de, bueno, te engancho y no te largo hasta el final. Bueno, de hecho, es una reacción a mí mismo este libro, me parece, porque siempre mis libros eran como perfectamente... Si vos tenías que describir qué era lo que sucedía, perfectamente podía no estar sucediendo concretamente nada, sino que era más bien lo que pasaba dentro de los personajes, ¿no? Y quería ahí estaba mucho el psicólogo. Claro, y en este momento quería un cuento, un libro que realmente pasaran cosas, que pasaran cosas todo el tiempo. Y bueno, y ahí te metes en una época muy particular como la del 2000, con situaciones también, con un ambiente muy, muy pesado, todo ese comienzo de siglo, ¿no? Es que a mí lo que me pasó fue esto. Cuando yo, como psicólogo, empecé a atender a adolescentes. Y hay algo de los adolescentes que es que ahí te vas dando cuenta que vos ya tenés la historia, un poco de la historia en tu mochila. Yo recién ahora tengo 37 años, hoy tengo 37 años, ¿no? Y yo siempre me asumí que no era parte un poco de la historia, pero de repente cuando empecé a hablar con pacientes que tenían 15 años, que por ejemplo, que para ellos casi que el Mundial de Sudáfrica, por ejemplo, es una cosa que le contaron los padres. Para mí esto pasó anteayer. Claro. Y entonces, y me di cuenta que para mí, tipo, el mojón de mi generación, obviamente, es la crisis del 2002. Claro. Y es algo que pasó suficiente tiempo para poder pensar qué pasó ahí. No solo la crisis como suceso, sino qué pasó con nosotros, ¿no? Y no hay mucha cosa escrita sobre eso todavía. No. Posiblemente porque no pasó suficiente tiempo, pero creo que ya estamos en la puerta de ese tiempo necesario para pasar. Lo hablé mucho con Omar Prego, justamente, que él publicó la primera novela narrativa, digamos, ficción sobre la dictadura, con aquellas primeras novelas policiales, creo que era Perrone su protagonista, y justamente le costó mucho a la literatura uruguaya dedicarse a la dictadura. Y lo mismo está pasando con la crisis del 2000, aunque ya hay algunos... Pero incluso con la dictadura hay como un fenómeno mucho más latinoamericano que le da como un espacio para que crezca la literatura sobre dictadura. La crisis del 2002 es algo, si bien está muy cercana a la del 2001 en Argentina, que por ahí podemos encontrar, es un fenómeno, y también creo que no toda Latinoamérica en esa época cae con todo lo sembrado en los 90, ¿no? Sí, pero de todos modos en el Río de la Plata tuvo... Pero igual dejamos algo muy particular, las crisis económicas para cada país, me parece. Sí. Y entonces ahí me parece que es algo muy peculiar uruguayo que recién ahora estamos viendo. Hay con algunos escritores que hablamos de estas necesidades de escribir. Igual a mí me gustaba simplemente como la idea de este mojón que separa una cosa y otra y que sirve para
jugar con el antes y después, porque este libro tiene siempre antes, después, Y venir, incluso, y venir. incluso coqueteo con el futuro, incluso más. Y para leer esta adrenalínica novela entonces, Un río de agua vivas de Agustín Acevedo Cánopa, editado por Estuario, están todas las librerías. Agustín, que termines muy bien este día. Bueno, muchas gracias, Y gracias Jaime. por venir. ¿Eh? Dale, muchas gracias. Hacemos la pausa en Buen Día y ya venimos.